Hoy la sesión estará presentada por la práctica médica de genética. Tratarán enfermedades raras en México. Le damos la palabra a la doctora Luisa Fernanda Mariscal, genética pediátrica. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por permitirnos el día de hoy platicar un poquito sobre genética global, pero sobre todo genética en México y lo que hemos hecho en la PMG de genética. La realidad es que se han hecho muchas cosas, solo vamos a presentar algunas de las tal vez más nuevas o más relevantes. Eh, bueno, todos los 28 de febrero se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Eh, es el 29 realmente, pero al ser pues, un día bisiesto y que solo se festeja 4 veces al año, cada 4 años, perdón, es por eso que ese día conmemoramos el Día de las Enfermedades Raras. Entonces, todos los 28 se hace algo al respecto. Ha habido cada vez más muchísimas políticas públicas a nivel internacional, pero también en México con el objetivo de visibilizar, concientizar eh, y hacer que cada vez sean más visibles. Hoy también, 3 de marzo, es el Día Internacional de los Defectos Congénitos, que va también muy de la mano y también hablaremos un poquitito de eso hoy. Pues bueno, voy a hablar ahorita inicialmente de parte de la práctica médica grupal. Vamos a hablar un poquito de generalidades en México y algunos proyectos de investigación, programas y clínicas especializadas que se han implementado aquí en el Centro Médico ABC. Vamos a hablar de tamizaje de atrofia muscular espinal, de la clínica de síndrome de Angelman, síndrome de Klinefelter, tamizaje preconcepcional para condiciones monogénicas, la clínica de cáncer hereditario, investigación y un proyecto sobre trastornos de hipermovilidad y el protocolo de hipoacusia. Hablando un poquito sobre enfermedades raras de manera global y en México, a nivel mundial hablamos de que hay más de 7,000 diferentes descritas y de estas, aunque individualmente parecería que son pocas, en realidad a manera global representan casi el 8% de la población, en México representan el 8% de la población, y hoy hay registradas a nivel mundial más de 350 millones de personas que viven con una enfermedad rara, y haciendo un poco la analogía, esto podría representar el tercer país más grande del mundo o más poblado del mundo. Entonces, sí, aunque individualmente pueden ser pocas, en conjunto definitivamente deberían hacer mucho más ruido de lo que hacen. Si lo pensamos en números más aterrizados, 1 de cada 20 personas vive con una condición rara. Si pensamos en el origen de estas diferentes enfermedades raras, casi el 80% tiene una causa genética específica. También podemos tener infecciones de diferentes tipos, virales, bacterianas, muchas inmunológicas o autoinmunes. Cáncer, 1 de cada 5 diagnósticos de cáncer puede tener un origen o puede ser considerado dentro del grupo de las enfermedades raras, y María nos hablará un poquito más de eso, y también algunas enfermedades ambientales. Un dato muy importante es que más del 70% van a tener o van a iniciar desde la infancia, y tristemente, a pesar de esto, el tiempo que tardan estas personas en lograr un diagnóstico es muy largo. Le llamamos a esto odisea diagnóstica, que va entre 4 y 10 años en promedio. Sin embargo, hay pacientes que hasta 20 años después seguían sin saber qué era lo que estaba sucediendo, y a veces no solo es a nivel individual, sino incluso familiar. Parte de lo que se hizo este año a nivel global, dentro de la Asociación Internacional de las Enfermedades Raras, fue buscar la equidad. Y se está haciendo mucha como abogacía por lograr un acceso igualitario para todas las personas a diagnóstico, seguimiento, tratamiento, asistencia social y búsqueda de oportunidades de diferentes maneras. Pero ¿y qué está pasando en México? La realidad es que en México no tenemos mucha información, a pesar de que se han hecho muchísimos esfuerzos de forma individual, sobre todo liderados por pacientes, por médicos o por comunidades sociales específicas. Sin embargo, en México tenemos en la Ley General de Salud, en el artículo 224, nos habla de las enfermedades raras o huérfanas, y se refieren a las que tienen una prevalencia menor de 1 en 2,000 o menos. Y como habíamos dicho antes, representan más o menos el 8% de la población en México. Se estima que hay entre 8 y 10 millones de personas que viven con una condición rara aquí en México. Sin embargo, a nivel de sector salud solamente se reconocen oficialmente 23 condiciones distintas. Eran 20 hasta el 2018. En el 2023 se agregaron otras 3 más, impulsados mucho por la farmacéutica, porque ya tenemos algunas moléculas que nos ayudan a modificar el curso natural de la enfermedad. Y a pesar de que tenemos más de 7,000 descritas, COFEPRIS solo tiene 96 medicamentos registrados, que representarían únicamente el 2% de estas condiciones, de estos tratamientos que tenemos hoy disponibles para estas enfermedades raras.
En el 2021, el gobierno hizo una estrategia de censo, sin embargo, estuvo abierta solo 3 días. Fue tanta la cantidad de gente que empezó a registrarse que se saturó un poco el sistema y que se asustó probablemente el gobierno de lo que estaba viendo y lo cancelaron. Y desde ahí no se ha vuelto a abrir este registro. Sin embargo, bueno, estas son las que están ahorita registradas de forma oficial. Si se fijan, hasta ahí, hasta el 2020 eran 20, hasta homocistinuria, y se agregó atrofia muscular espinal, distrofia muscular de Duchenne y amiloidosis hereditaria. Justo porque estas tres tienen moléculas que modifican el curso natural de la enfermedad, que ya están autorizadas por COFEPRIS, obviamente por FDA también, y que están disponibles en México. Justo fue en el 2023 cuando se propuso este censo que se canceló. Y actualmente acaba el 27 de febrero, dio una plática el doctor Juan Carlos Centeno Ruiz. Él es el jefe de la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras en la UNAM, en la Facultad de Medicina de la UNAM, y en conjunto con el Instituto de Oftalmología Conde Valenciana, hicieron pues de manera formal un esfuerzo titánico para lograr hacer el registro de pacientes mexicanos con enfermedades raras, y hoy tenemos registradas con diagnóstico confirmatorio en 605 diferentes enfermedades raras. Entonces, esto se presentó como política pública, se va a hacer la liga para el registro, para agregar más pacientes o más enfermedades distintas, está disponible de forma abierta, todos pueden tener acceso a ella, y pues bueno, es una colaboración titánica que pues ha sido como impulsada por esta demanda histórica de pacientes, de especialistas y de organizaciones sociales que han intentado promover que esto se haga y que logremos llegar más allá. Estoy mencionando una, ¿no? Como estas estrategias ha habido muchísimas de forma individual. Cada institución busca hacer sus propios registros. Las organizaciones civiles son fundamentales. Los papás son los que mueven, los que más tienen esta intención de hacer que haya un cambio, y en conjunto con especialistas y organizaciones médicas se ha logrado avanzar mucho. Sin embargo, todavía hay bastante camino por recorrer. ¿Qué se ha hecho en el ABC? Muchísimas cosas. Como dije al principio, solo vamos a hablar de algunas cosas nuevas que se han hecho y de otras que llevan ya más tiempo, pero que han tenido pues un camino bastante largo y fructífero. Les quiero contar que después de 3 años de estar luchando porque se lograra agregar al tamiz neonatal el tamizaje de atrofia muscular espinal, por fin en México, en el Centro Médico ABC, desde el año pasado, ya forma parte de todos los tamices neonatales que se hacen. Recordando que la atrofia muscular espinal es una enfermedad neuromuscular progresiva y letal, que gracias a que hoy tenemos 3 diferentes moléculas que cambian el curso natural de la enfermedad, han cambiado brutalmente el pronóstico de estos niños. Esta condición esperaríamos que, por lo menos la forma clásica, estos niños fallecen a los 2 años de vida y en condiciones pues no muy buenas, y gracias a estas diferentes estrategias terapéuticas, pues hoy tenemos niños que no esperaríamos que estuvieran vivos, pero no solo vivos, sino que hoy caminan y corren, cuando no era lo esperado, ¿no? Entonces, y como esto, cada vez hay más fármacos que buscan hacer este mismo cambio en el curso natural de la enfermedad. También en el 2005 se formalizó la primera clínica de síndrome de Angelman en México, esto en colaboración con la red LATAM, FAST LATAM, de síndrome de Angelman. La clínica abrió sus puertas en noviembre, y fue gracias también a un esfuerzo titánico, colaborativo, de una mamá de un paciente nuestro, aquí en el ABC, y pues ahorita les platico un poquito más cómo funciona esta clínica en la siguiente diapositiva, pero bueno, ya lleva dos ciclos de trabajo colaborativo y pues mucho por delante. También en el 2005 se formalizó la primera asociación en México de síndrome de Klinefelter, esto en colaboración con Latinoamérica y con Europa, y se hizo la asociación es a nivel LATAM, aunque está la sede en México, y se llama Voces XXY, y se hizo el primer simposio internacional aquí en el Centro Médico ABC en noviembre también del año pasado, y está ahorita en proceso el que se concluya la clínica como tal. Y les quiero platicar un poquito cómo funciona esta clínica de Angelman, que es lo que también va a pasar un poquito con la clínica de Klinefelter. Gracias a este trabajo titánico que están haciendo las familias, se logró, no sé por qué salieron estas líneas, pero bueno, está programado el calendario anual para que los médicos puedan asignar esa fecha específica para atender a los pacientes. La idea es que el paciente pueda tener en un mismo día todas las valoraciones necesarias. Entonces, además de las consultas, se hacen esfuerzos para hacer pláticas informativas a los padres y al personal médico. Va a haber el segundo Congreso Internacional de Síndrome de Angelman, este año va a ser en México,
y les platico un poquito cómo funciona. Cada paciente tiene asignado un color y pues se programa el horario y a cada paciente se busca las necesidades. 2 semanas antes se envía al personal médico qué paciente le toca y el historial clínico. Todos podemos tener acceso a la misma plataforma para poder pues hacer esta actualización de lo que se va viendo con los pacientes, pero estamos todos en el mismo lugar. Bueno, no necesariamente en el mismo lugar físico, pero sí en el mismo lugar, que eso nos permite pues tener un diálogo mucho más directo y poder darle la mejor atención a estos pacientes. Estos pacientes vienen de toda Latinoamérica, sobre todo la República Mexicana, pero vienen de Latinoamérica. Y bueno, en enero fue el segundo, pues la segunda clínica y pues como pudieron ver ahí marcados, vamos a tener cada 2 meses, va a ser bimensual. Y bueno, esto es hablando un poquito de lo que se hizo el año pasado en cuanto al seguimiento de algunas enfermedades raras, pero otra de las cosas que les queremos platicar es la importancia que tiene hacer estos diagnósticos de forma oportuna. Hay que recordar, perdón, bueno, esto era el simposio de Latinoamérica, estuvo muy bonito este simposio, fue un simposio internacional, sobre todo muy acompañado de la mano de la Asociación Española de Síndrome de Klinefelter, en colaboración con Australia, con Estados Unidos y por supuesto con México. Entonces hubo más de 200 personas pues, en este simposio y pudimos pues, hablar sobre muchas de las necesidades que se tiene y qué estrategias pensar para poder hacer esta clínica que sea exitosa, sobre todo porque en ese momento fue algo internacional y era difícil, aunque pueden hacerse hoy consultas en línea para muchos de los puntos, obviamente hay cosas que tienen que ser valoradas de forma pues, presencial, ¿no? Y bueno, hablando de estas estrategias importantes que tenemos hoy de tamizaje, les quiero recordar que la genética empieza desde la etapa preconcepcional. Hacer una buena historia clínica en donde podamos saber una pareja que va a buscar embarazo, cuáles son sus antecedentes personales y familiares, hacer paneles de portadores o estudios de tamizaje, nos permite saber qué está pasando antes. Y si nosotros sabemos qué está pasando antes, podemos en el mejor de los casos, hacer prevención tanto en la etapa preimplantacional como prenatal o incluso postnatal. Y hablando de la etapa postnatal, estos son a lo mejor los 2 principales tiempos en los que vamos a poder identificar estas enfermedades raras. Entonces, hablando hoy en el Día Nacional de los Defectos Congénitos, solo recordar que congénito y genético no es lo mismo, y tristemente lo usamos mucho como sinónimo, que lo congénito sí se va a presentar durante el embarazo, pero no necesariamente va a tener un origen genético, y que genético no necesariamente tiene que ser congénito, ¿no? Muchas de las condiciones genéticas se van a manifestar más adelante en la vida, entonces no tenemos forma de detectarlas si no vamos y las buscamos. Hoy sabemos que de este 3% de bebés que nacen o que se sospechan con un defecto congénito, en la etapa postnatal esto puede aumentar hasta un 5 a 6%, y que dentro de las causas, si vemos esta gráfica, que me gusta usar, que es del 2006, podemos ver que si nos enfocáramos solamente en lo que está relacionado directamente con el ADN, pues serían las cromosómicas y las monogénicas, y que más del 50% se queda con una causa desconocida. Sin embargo, hoy esta gráfica de pastel se invirtió. Hoy el 70% de las veces podemos identificar un diagnóstico porque hacemos un estudio que nos permita descartar. Entonces, sí, el ultrasonido en la etapa prenatal es nuestra mejor herramienta porque nos va a permitir detectar defectos congénitos, pero no le va a poder poner un nombre. Si nosotros identificamos un defecto congénito y no hacemos una prueba que nos permita descartar o confirmar un diagnóstico, se va a quedar como de origen desconocido y vamos a seguir con este 60% de causa desconocida, ¿no? Y bueno, recordar que lo multifactorial y lo desconocido, sin duda, podría tener un origen genético también. Entonces, gracias a estos esfuerzos que se han hecho desde la etapa preconcepcional, como en la etapa postnatal en niños que nacen con algún defecto congénito o con una enfermedad o alguna condición genética, les quiero contar que en México se hace una estrategia muy grande a diferentes niveles y en la etapa preimplantacional hemos logrado 211 casos de condiciones monogénicas que han sido diagnosticadas, ya sea por tamizaje preconcepcional, por antecedentes familiares o por niños con alguna condición diagnosticada. Y gracias a esto, pues se ha podido hacer de forma preventiva tamizaje preconcepcional, esto es a través de fertilización in vitro con una biopsia embrionaria de estrofectodermo en día 5 o 6 del desarrollo embrionario y bueno, 211 casos, o sea, esto es mucho más cercano a nosotros de lo que pensaríamos y pues los invito a que no dejemos de hacerlo y que sigamos promoviendo que esto se haga. Esto se hace en México, no se manda afuera y estamos haciendo pues este esfuerzo preventivo, y prevención no solo es evitar que suceda, sino es entender de qué se trata y cómo podemos cambiar el pronóstico. Una detección oportuna nos permite hacer cambios muy importantes.
un poco el mensaje que les queremos dar hoy es que visibilizar, sensibilizar y actuar es muy importante. Ya vimos que aunque son enfermedades raras de manera individual, colectivamente representan un gran porcentaje de nuestra población y hacer un diagnóstico oportuno va a permitir acortar la odisea diagnóstica, prevenir riesgos, evitar estudios innecesarios, mejorar el abordaje, el tratamiento y el seguimiento y sobre todo el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. Gracias. Y bueno, ahora la doctora María Mendizábal nos va a platicar un poco sobre la clínica de cáncer hereditario y los antecedentes en México de cáncer. Esta pues allá, perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy la doctora María Mendizábal y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre enfermedades raras en el contexto del cáncer hereditario y clínica institucional en el ABC. Entonces, bueno, el último día de febrero se conmemora a nivel mundial el Día de las Enfermedades Raras. No es el 28 de febrero, es el último día de febrero. A veces cae en 28, a veces no. Es un día raro, ¿no? Una enfermedad rara, por definición, es aquella que afecta a menos de 1 de cada 2,000 personas, es decir, que tiene una relativa baja prevalencia, pero que, sin embargo, si juntamos estas condiciones, en conjunto representan a más de 7,000 a 9,000 entidades distintas que impactan a más de 300 millones de personas a nivel global, ¿no? Raro no significa irrelevante. Entonces, en el contexto de oncología médica, hay ciertos síndromes de predisposición a cáncer que, si bien cumplen la definición de enfermedad rara, hay otros que no, pero que, sin embargo, esta pequeña frontera hace que tengamos que forzosamente prender antenas y replantear nuestros modelos de atención. Desde el punto de vista genético o molecular, la causa del cáncer puede estar dividido en 2 grandes grupos. El cáncer multifactorial o esporádico, que, como su bien lo dice, múltiples factores tienen que interactuar entre sí para poder formar un tumor, a diferencia del cáncer hereditario, que es aquel donde sí conocemos quién es el culpable o la causal, y es una variante patogénica germinal, es decir, presente en todas las células de nuestro organismo, que nos predispone a presentar algún tipo de tumor. El cáncer no se hereda el riesgo elevado de presentarlo a lo largo de la vida, que es muy diferente, y que tampoco es una sentencia, pero que, sin embargo, si detectamos esto a tiempo, puede cambiar definitivamente el curso y la historia natural de una persona que presente esta predisposición. Como lo había mencionado, entre el 5 y 10% en general o en promedio de todos los tumores malignos o cáncer se originan por variantes patogénicas germinales, generalmente, porque no siempre es así, pero siguen un patrón de herencia autosómico dominante. Esto quiere decir que hay un 50% de riesgo de heredar este riesgo a la descendencia. A diferencia de tumores esporádicos o multifactoriales, como lo habíamos platicado, el cáncer hereditario o el contexto del cáncer hereditario permite a la persona, el target, y al resto de la familia una intervención preventiva, ¿no? Es decir, identificar quién porta la variante patogénica, cuál es su riesgo, para qué tipo de tumores, qué seguimiento tiene que llevar y qué se puede hacer, porque hay 2 caminos: el conservador, con un seguimiento mucho más activo y estrecho y estructurado, versus reducir el riesgo, ¿no? Que hay infinidad de cirugías y opciones que ya existen actualmente para prevenirlo, y, como bien decía la doctora Luisa, inclusive prevenir que esto se siga heredando de una generación a otra utilizando tecnologías en técnicas de reproducción asistida y evitar que se siga propagando. Entonces, en fin, existen muchísimas guías internacionales en las que nos basamos. Sin embargo, hablando en términos generales, hay ciertas pistas que nos deberían de hacer sospechar en un cáncer hereditario. Aunque bien en el 90% de los casos vamos a estar hablando de cánceres multifactoriales, el 5 al 10%, y dependiendo del tipo de tumor, por ejemplo, páncreas, tiene un 20% de riesgo de ser hereditario, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay que sospecharlo? ¿Cuándo hay que prender la antena? Y si bien no son reglas, sí son pistas que nos forzan a sospecharlo de manera dirigida, ¿no? Edad temprana. Si llega una mujer de 80 años al consultorio con cáncer de mama, que estuvo expuesta a asbesto, que fumó, que no lactó, que, en fin, y juntamos todos estos multifactoriales, lo más probable es que se trate de algo esporádico o multifactorial. Pero si llega una mujer de 40 años con cáncer de mama, hay que sospechar que es hereditario, ¿no? La edad temprana
es una pista para cáncer hereditario. Antecedentes familiares. Si bien nos han tocado pacientes, que solo es un paciente en todo el árbol genealógico con cáncer y sigue siendo hereditario. No necesariamente o forzosamente por tener antecedentes quiere decir que tenemos riesgo, pero hay que prender antenas. Múltiples tumores primarios en un mismo individuo, tumores bilaterales, multicéntricos o multifocales nos tienen que hacer sospechar, tumores poco frecuentes, grupos étnicos de mayor riesgo, como los pacientes con ancestría Ashkenazi, o diagnóstico histopatológico específico. Ejemplo, un tumor de mama triple negativo. Hay que sospechar en cáncer hereditario, ¿no? Entonces, la lista es infinita, pero es importante que tengamos como médicos generales, no nada más oncólogos, ginecólogos, endocrinólogos, médicos generales, tengamos en cuenta esto, porque al detectar a un individuo en una familia, salvamos al resto en cascada, ¿no? Ahora, el cáncer hereditario es una enfermedad rara, de lo que platicábamos al principio. Si bien no todos los síndromes de cáncer hereditario cumplen con la definición de enfermedad rara, hay algunos que sí, ¿no? Síndromes raros con prevalencias disminuidas, síndrome de Li-Fraumeni por variantes patogénicas en TP53, MEN2B por variantes patogénicas en RET, BAP1, von Hippel-Lindau, ¿no? Y los más frecuentes que todos conocemos, síndrome de MABA ovario-páncreas, con BRCA1 y BRCA2, síndrome de Lynch, Cowden-Petén, que sin embargo, a pesar de ser frecuentes, están muy subdiagnosticados, ¿no? Entonces, algo que es importante mencionar es que la prevalencia de todos estos va a depender también de la población estudiada. Por ejemplo, en comunidades con efecto fundador, con judíos ashkenazíes, la prevalencia aumenta, ¿no? Ahora, principales síndromes de cáncer hereditario que todos conocemos, BRCA1 y BRCA2, que es síndrome de mama, ovario, páncreas, ¿no? Y que si hablamos un poco de no nada más la detección o el seguimiento oportuno, también tiene muchas oportunidades terapéuticas que hoy ya son tangibles y ya existen, como los inhibidores PARP, en síndrome de Lynch, que es una deficiencia en mismatch repair, que es este sistema que ayuda a reparar bases mal apareadas en nuestro DNA, que se asocia sobre todo, es la primera causa de cáncer hereditario colorectal, no polipósico, endometrio, tumores uroteriales, entre otros tumores, que es bastante grande la respuesta, pero que sin embargo son tumores con inestabilidad microsatelital que pueden responder muy bien a inmunoterapia. Li-Fraumeni, que se asocia a sarcomas, tumores cerebrales, leucemias, adrenales, tumores adrenales a edades tempranas, los conocemos muy bien, MEN2, PAP, von Hippel-Lindau, en fin, existen bastantes. ¿Por qué importa diagnosticarlo? Porque es importante detectar individuos con riesgo elevado, porque el diagnóstico genético en oncología no es un ejercicio académico, eso siempre lo pongo. Tiene consecuencias terapéuticas directas, indirectas, modifica la vigilancia y el seguimiento de los pacientes y transforma la historia natural de familias completas, ¿no? No es el mismo escenario que llega una mujer que ya tiene cáncer, que se le va a dar un seguimiento y vamos a empezar a cuidar los otros tumores a los que tiene riesgo, a que llegue una familiar o su hija completamente asintomática con la oportunidad de prevenir lo que ya se conoce. Hoy información es poder y si está bien dirigida y bien manifestada, el paciente lo va a entender y va a saber cómo cuidarse. Le estás regalando conocer su riesgo, porque todo paciente merece conocer su propio riesgo y saber cómo se debe de cuidar, ¿no? Entonces, impacto terapéutico, que era lo que les platicaba, hoy existen distintas tecnologías para poder atacar o personalizar estos tratamientos. Prevención personalizada, ya sea con cirugías reductoras de riesgo o con seguimientos estrechos a través de estudios de imagen. La historia o los estudios en cascada familiar, si se detecta a un paciente, el resto de la familia se puede analizar. Y bueno, tengo el orgullo y la felicidad de compartir que en el ABC estamos conformando una clínica institucional de cáncer hereditario. No es la única clínica, existen muchas a nivel mundial. En México es la primera que se está transformando, sobre todo a nivel privado, y que es importante mencionar que esto tiene como objetivo ser un modelo estructurado, sobre todo multi y transdisciplinario, donde no solamente participamos genetistas o oncogenetistas, sino que participa todo el grupo, cirujanos, oncólogos, endocrinólogos, ginecólogos, gineconcólogos, hematólogos, en fin, dermatólogos, todo el estudio que se necesita, ¿no? Entonces, el objetivo es construir un ecosistema institucional que garantice que cada resultado se traduzca en acción clínica coherente y sostenida, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no se vale solo hacer pruebas genéticas, subirle el precio, cobrarlo y no explicarlo, sino se trata de un seguimiento activo que va desde antes de la prueba, identificar a los pacientes, saberlos asesorar,
saberles darle la información, que ellos tomen la decisión de si hacen el estudio o no y saber qué implica realizarlo. Entonces, bueno, prácticamente lo que queremos es estandarizar este seguimiento basados, obviamente, en guías internacionales y nacionales, interpretación de los resultados, la integración multidisciplinaria, otra vez, genetistas, oncólogos, cirujanos, psicólogos, nutriólogos, es decir, que todos estemos conformando el mismo equipo y obviamente un seguimiento longitudinal, ¿no? Prácticamente este es un pequeño resumen de lo que se planea hacer, identificar al paciente, referirlo a tiempo para que pueda tener una evaluación genética de base, a partir de esta evaluación genética decidir cuál es el mejor estudio molecular germinal para ese paciente o somático inclusive, realizar la prueba molecular, interpretar los resultados y entonces poderle ofrecer un plan personalizado a esa persona y a su familia, ¿no? Entonces, bueno, la prevalencia de estos síndromes de cáncer hereditario varía ampliamente y hay que comprender las cifras para poder dimensionar el impacto clínico que vamos a tener sobre estas familias, ¿no? No sé por qué se tapó un poco ahí la gráfica, pero bueno, podemos ver que Lynch y síndrome mama, ovario, páncreas tienen la mayor prevalencia, pero que sin embargo el resto son bastante importantes y que necesitan protocolos de vigilancia altamente especializados. Entonces, nada, la medicina oncológica del futuro es preventiva. Crear esta clínica en el ABC no es solo un proyecto clínico, es un proyecto que compromete con las generaciones que están actualmente funcionando, nuestros futuros pacientes, y es la decisión de pasar de oncología reactiva a un modelo donde prevenir, predecir y personalizar son los pilares de nuestra práctica clínica, ¿no? Entonces, un diagnóstico genético cambia generaciones y hoy damos en el ABC el primer paso. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Me puede poner mi presentación, por favor? Gracias a todos ustedes por estar aquí conmemorando el Día de las Enfermedades Raras y tratando de hacer visible lo que es invisible para muchos. Y hemos hablado ya de algunos padecimientos y de algunos grupos de enfermedades que pueden pasar desapercibidos porque son poco frecuentes, no estamos acostumbrados a verlos, porque no hay como algo que brinque a la vista como para poder señalar o distinguir quién es este grupo de población. Y yo ahora quisiera como introducirlos a otro grupo de población en donde es muy claro que hay algo que está enfrente de nosotros, pero no lo estamos viendo. Sin embargo, si ponemos atención, podemos detectar una condición que es muy común en la población general, que es la hipermovilidad articular. No sé si tengo un... La hipermovilidad articular se refiere a esta condición en la cual las articulaciones pueden moverse más allá del rango esperado, del rango habitual, del rango normal. No se sabe muy bien cuál es la prevalencia en una población, pero se considera en algunas como del 5%, en otras hasta del 35 o 40%. No lo tenemos medido, no sabemos cómo es, pero sí lo hemos visto y en este salón seguramente hay varios que tienen hipermovilidad articular en una o varias de sus articulaciones. En general, ocurre sin una condición subyacente, solo lo vemos y no pasa nada, es algo curioso y que sirve para hacer ejercicio, para ser bueno en la gimnasia, en fin, para tener cierto éxito porque da algunas ventajas. Sin embargo, aproximadamente en el 10% sí llegan a tener manifestaciones clínicas. Lo vemos en la historia o cuando las mamás vienen con sus hijos que refieren ciertas cosas que podrían parecer como muy comunes, ¿no? Como mi hijo toma ciertas posiciones extrañas cuando está dormido o hace unas posiciones que llaman la atención como de juego o cuando se sienta se le forma una joroba en la espalda muy notoria, pero nada más no tiene otros síntomas hasta ahí, aunque sí puede llegar a tenerlo desde edades tempranas.
Llegada la adolescencia, pues vemos algunas manifestaciones, pero empieza a ver la referencia como de que hay fatiga fácil o como que hay dolor crónico o como que hay insomnio, algunas cosas que parecen no relacionadas entre sí, pero que pueden tener que ver con la hipermovilidad articular y llegamos hasta la edad adulta y hasta más adelante en edades más avanzadas, en donde vemos cosas que pueden estar presentes en muchas personas. Incluso en la última figura se ve una mano de una mujer mayor, pero que tiene hipermovilidad en el dedo meñique y sin embargo puede o no tener manifestaciones clínicas. Desde que estamos viendo en consulta a un paciente, los invito a ver si esa persona tiene hipermovilidad articular en las manos, la forma de sentarse, se cambian mucho de posición, cruzan, se ponen en flor de loto en la silla cuando están durante el interrogatorio, en fin, una serie de cosas que pueden prendernos el foco de que hay una hipermovilidad ahí. La hipermovilidad asintomática es en la mayor parte de las personas. Sin embargo, hay un pequeño grupo, ese 10%, que decíamos que tiene algo más, que tiene sintomatología. Esto está enorme. En el extremo derecho que ustedes ven, podemos ver enfermedades del tejido conectivo hereditarias, pero que tienen manifestaciones clínicas que son sindromáticas. Entonces vemos un Loeys-Diez, una osteogénesis imperfecta, un Marfan, que tiene cosas que saltan a la vista y hay una prueba genética para diagnosticarla. Y por otro lado están el trastorno del espectro de hipermovilidad sin genes identificados o el síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil, que tampoco tiene un gen identificado, y una sintomatología en común entre estas dos entidades que difícilmente podemos separar y a veces las tratamos como la misma cosa. Y además están los síndromes de Ehlers-Danlos que sí tienen un tipo genético conocido y que podemos ver en el laboratorio. En este esquema precioso de la doctora Hamburger, vemos todas las 13 formas de síndrome de Ehlers-Danlos, en donde 12 de los tipos tienen por lo menos un gen identificado que es causal de esa enfermedad. Y vemos ahí señalado la forma hipermóvil, que es la que no tiene un marcador genético, algo que nos indique una prueba de laboratorio que nos confirme el diagnóstico. Sin embargo, sabemos que tiene un fondo hereditario porque vemos a las familias que están heredando esto con una variabilidad en la expresión muy grande. Las otras dos, fuera de la hipermóvil, que es la más común de todas, los otros dos tipos más comunes son la forma clásica y la forma vascular. Los síndromes de Ehlers-Danlos, a lo que nos vamos a dedicar un poquito más el día de hoy, y al trastorno del espectro de hipermovilidad, son enfermedades del tejido conectivo, en donde hay cambios de genes que alteran la estructura, la producción o el procesamiento de la colágena o de proteínas que interactúan con la colágena en el tejido conectivo. La mayor parte es colágena, pero hay otras proteínas que pueden metabolizar o cambiar o hacer que la estructura, el andamiaje de la colágena sea diferente. El tejido conectivo es el que conecta, que da sostén, que protege, que une o que separa a otros tejidos. Está en todos lados, en el esqueleto, en el cartílago, en los tendones, en las fascias que cubren a los músculos, en los huesos, en el cartílago. Por lo tanto, las manifestaciones clínicas pueden estar en cualquiera de estos lugares y eso es lo que hace tan retador el diagnóstico de las enfermedades del tejido conectivo y de este grupo en particular, porque pueden tener manifestaciones vasculares o manifestaciones cutáneas y o manifestaciones esqueléticas y o gastrointestinal, disautonomía cardiovascular, genitourinarias, etcétera. Entonces, a veces tratar de pensar que una persona que tiene gastroparesia y además se luxa continuamente las articulaciones tiene algo que ver, nos cuesta trabajo unir esos puntos como para tratar de entender pues parecería un rompecabezas que no tendría mucho sentido. Pero si partimos de la hipermovilidad, que es como el factor común, podríamos llegar a tener un abordaje mejor. ¿Cuándo es o cuáles son las manifestaciones? Cuando tenemos
síndrome de Ehlers-Danlos hipermóvil o un trastorno del espectro de hipermovilidad sintomático, pues vemos que lo que primero que se va a manifestar es inestabilidad articular. Podemos ver luxaciones o subluxaciones, esguinces frecuentes y sobre todo dolor. Dolor que puede venir de la condición articular, de las articulaciones que son inestables, de los músculos propiamente, porque el músculo está tratando todo el día de mantener el esqueleto en posición, el esqueleto armado, y todo el día y toda la noche está trabajando en eso. Entonces hay un dolor muscular generalizado que hace muy, muy difícil el día a día de estos pacientes. Pero también hay dolor que viene de la parte neuropática. Puede haber dolor por compresión medular, por compresión de las raíces, particularmente a nivel cráneo-cervical. Entonces, el dolor y la inestabilidad articular y con mucha frecuencia la fatiga crónica. Obviamente están cansados de tratar de mantener su cuerpo en una sola pieza. Como ejemplo de algo que pasa frecuentemente, son alteraciones a nivel de la estructura craneocervical. Entonces, cuando hay mayor flexibilidad en el cuello, entre el cuello y el cráneo, puede haber una compresión de la médula. Lo vemos aquí en el ángulo clivoaxial, que es lo que está señalado en barras rojas, en posición erecta, en flexión y en extensión. El rango de movimiento es de 155 grados, menos 10, más 10, dependiendo de la posición. Sin embargo, cuando esto es menor a 135 y vemos un ángulo clivoaxial de 124, esto está dañando a la médula, está comprimiendo la médula y está produciendo dolor de allí para abajo. Pero no solo dolor, eso es disautonomía muy relacionada con esto y otras manifestaciones a nivel sistémico. Entonces es algo en lo que tenemos que poner atención cuando un paciente es hipermóvil. Las alteraciones en la piel, que pueden ser desde muy, muy leves, pero a veces son muy notorias, una mala cicatrización, unas cesáreas que dejan unas heridas grandes o profundas, cicatrices hipotróficas, a veces hipertróficas, moretones con frecuencia. En la forma hipermóvil lo vemos así más o menos discreto y moretones que son muy frecuentes, y en la forma clásica se ve mucho más con unas cicatrices que se forman muy notorio en la región de las piernas, en donde aparece como un gran moretón en donde se hubiera quedado la hemosiderina ahí por mucho tiempo y no se quita, se quedan así marcadas. Entonces vemos algo que es muy notorio en la forma clásica, además de que la hiperextensibilidad en la forma clásica es también muy notoria, a diferencia de la forma hipermóvil, en donde puede ser moderada, a veces muy leve. La otra forma muy común de síndromes de Ehlers-Danlos es el tipo vascular, en donde hay una herencia autosómica dominante. La mitad de los pacientes tienen una mutación de novo, es decir, la variante patogénica se presenta en esa persona y no hay manifestación en los padres o en el resto de la familia. Es la forma más grave que conocemos del Ehlers-Danlos y cursa con, además de un fenotipo peculiar como lo vemos abajo, pero estas son fotos que vienen de personas que son de otros países, de otros grupos étnicos, y que para nosotros puede ser muy diferente, para nuestra fisonomía. Lo que vemos en los libros de la forma vascular puede no corresponder. Sí vemos unas manos muy envejecidas para la edad de una paciente joven como ella, que es como de 35 años, pero sobre todo vemos la afectación en todo el árbol vascular, no solo en el arco aórtico. Entonces, sí se pueden salvar vidas y podemos reconocer esto a tiempo porque mueren tempranamente por ruptura de aneurismas o por accidentes vasculares. Esos son los tres tipos más comunes de Ehlers-Danlos. Pero debemos tenerlos en mente por hipermovilidad articular, hiperelasticidad cutánea, fragilidad tisular, dolor crónico, fatiga y muchas otras alteraciones que pueden estar, que hacen la vida muy difícil, el día a día de estos pacientes lo hacen muy difícil. Las comorbilidades centrales es dolor crónico, fatiga,
alteraciones musculoesqueléticas y también trastornos funcionales gastrointestinales, activación inapropiada de células mastocíticas, es una alergia, otra alergia, otra alergia, otra alergia. A veces llegan a choque anafiláctico por oler un perfume o un detergente. Trastornos funcionales de la vejiga, disautonomía, taquicardia postural ortostática, en fin, ansiedad con mucha frecuencia y muchos más. Entonces, cuando vemos muchas cosas aparentemente no relacionadas y hay una hipermovilidad presente, tenemos que investigar estos síndromes. Desde luego, así como las clínicas que han mencionado previamente, hoy tenemos el sueño de hacer la clínica de síndromes de Ehlers-Danlos y trastornos del espectro de hipermovilidad, y esto implica prácticamente a todos los especialistas del hospital, porque tenemos que verlos en conjunto, tener un expediente único, poder comunicarnos entre nosotros para poder ofrecerle a los pacientes la mejor calidad de vida posible. Muchas gracias. Buenos días a todos. El día de hoy yo les voy a platicar acerca de un modelo de atención ya de una clínica establecida para hipoacusia. Esto es obviamente un modelo colaborativo y sobre todo pues participamos con un grupo que se llama Escuchar Sin Fronteras, que forma parte también de las colaboraciones que hacemos aquí en el hospital. Entonces, bueno, para entender las hipoacusias en realidad pueden clasificarse de diferentes maneras, desde el sitio anatómico, la edad de inicio, la gravedad, la frecuencia, si es simétrica, es unilateral o bilateral, si cursa con otras alteraciones como disfunción vestibular y si es adquirida o genética. En realidad las hipoacusias son un gran ejemplo de la manera en que la genética está involucrada en este tipo de enfermedades, porque si bien sabemos que cerca del 80% de las hipoacusias van a ser genéticas. Entonces, si vemos este algoritmo, tenemos que entre el 60 y del 60 y al 80% las hipoacusias van a ser genéticas, y dentro de las causas adquiridas, pues tenemos las causas infecciosas como las más frecuentes, dentro de ellas la infección por citomegalovirus, y también tenemos algunas otras alteraciones como puede ser el uso de antibióticos, aminoglucósidos, algún tipo de caídas o golpes en la cabeza. Sin embargo, la gran mayoría tienen que ver con estas alteraciones genéticas, y dentro de ellas las dividimos entre las causas sindrómicas, que como ya vimos a lo largo de las presentaciones, son las que van a tener acompañados a alguna cosa adicional. Dentro de ellas, pues lo más frecuente es que puedan tener alteraciones a nivel de retina, o también pueden tener alteraciones a nivel cardíaco o de tiroides, que son las causas más comunes, como puede ser el síndrome de Pendred cuando estamos hablando de alteraciones tiroideas concomitantes, y el síndrome de Usher como la causa más frecuente de combinación de ceguera y sordera, que causa alteraciones a nivel sobre todo de retina. Y dentro de las causas no sindrómicas, pues tenemos a las más frecuentes dentro de ellas también las causas recesivas, en las que ambos padres van a ser portadores asintomáticos y van a tener un riesgo del 25% de tener un hijo afectado, y pues tenemos otras causas dentro de ellas, pues las dominantes ligadas al X o mitocondriales. Y la causa genética, si nos fuéramos por el algoritmo, la causa más frecuente sería genética no sindrómica recesiva, y dentro de ellos este gen que se llama GJB2, y hay una variante puntual en la que es mayor predominancia y que también tenemos efectos fundadores. Entonces, cuando tenemos este algoritmo diagnóstico, que tenemos un paciente que tiene hipoacusia, ahora con la ventaja de poder hacer diferentes tipos de tamices, dentro de los que se incluye el tamiz auditivo, pues podemos hacer el diagnóstico de manera muy rápida, prácticamente en el mes de vida ya tenemos el diagnóstico confirmado. Se debe de hacer una exploración y obviamente una valoración por genética para poder decidir qué tipo de estudio se va a realizar, como ya nos platicaba la doctora Mendizábal. Sin embargo, hay en algunos lugares que a partir del tamiz neonatal que se incluye dentro del tamiz auditivo, se puede tomar en el mismo papel filtro del tamiz metabólico el estudio genético para las causas más frecuentes de hipoacusia. Y entonces, pues podemos ver que incluso si se tienen algunas otras manifestaciones, como comentábamos, de las causas sindrómicas, pues hay ocasiones que son muy evidentes, como puede ser el síndrome de Van der Burg, en donde se tiene heterocromía del iris, un ojo de un color, otro de otro, mechones
hipopigmentados en el pelo, o otras alteraciones como pueden ser malformaciones tipo el síndrome de Charge o como un cute largo como en el Jervell-Nielsen, pues se hace directamente un estudio dirigido o se realiza un estudio más amplio como puede ser un panel de secuenciación de nueva generación, incluso un exoma, y ahora se están virando hacia hacer estudios directamente de genoma. Entonces, a través de Escuchar Sin Fronteras, que forma parte de Grupo México, lo que logramos con ellos es que en todos los pacientes que sean menores de 2 años son candidatos para poder entrar al programa, y Grupo México patrocina el implante coclear. Entonces, a partir de esto, las cirugías se realizan aquí en el hospital. Somos un gran grupo de médicos involucrados en este programa, sobre todo porque, como ya lo comentaron, pues genética no es una ciencia aislada, ¿no? Tenemos que estar en comunicación y es algo completamente interdisciplinario en donde todos estamos involucrados. Entonces, a través de esto hacemos la valoración del asesoramiento genético, se hace la extracción de DNA y colaboramos para los estudios moleculares con el Hospital Children's de Boston, donde se realizan los paneles moleculares, y posterior a esto hacemos la entrega de resultados y el asesoramiento genético, porque hay incluso familias que tienen más de un hijo afectado, o sobre todo en aquellas causas en las que aparentemente solo pareciera hipoacusia y estamos hablando de algo que simula ser no sindrómico. Sin embargo, pues las alteraciones, por ejemplo, en retina pueden ocurrir de manera posterior, sobre todo a nivel de la adolescencia, cuando estamos hablando de síndrome de Usher. Entonces, este es un artículo publicado en 2024, en donde analizamos, pues si bien era una serie pequeña, en nuestro estudio inicial, de 30 pacientes, dentro de ellos, pues la mitad prácticamente eran positivos, pero lo que llamaba mucho la atención es que tenemos más prevalencia de alteraciones que son sindrómicas. Entonces, estas son de las cosas que estamos tratando de definir completamente en nuestra población, y siempre hay que tener en mente que cuando tenemos un estudio genético siempre vamos a tener 3 posibilidades, ¿no? Que el estudio sea positivo, que el estudio sea negativo y que el estudio sea no concluyente, porque siempre existe algún cambio que no está presente a nivel poblacional, que tenemos que hacer estudios complementarios, y que esto es tan importante de esas famosas variantes de significado clínico incierto, de que reciban un asesoramiento genético por parte de, por ejemplo, en este caso, pues tenemos muchos genetistas dentro de la práctica médica grupal y pues formando estas clínicas de atención. Entonces, creo que no se ve muy bien, pero bueno, lo que quiero que veamos es que de nuestra serie inicial, pues teníamos prácticamente que el 48% de los pacientes lograron un diagnóstico definitivo, y dentro de ellos, pues el gen más frecuente, pues como las series lo dicen, es el gen GJB2. Sin embargo, no estamos muy alejados de las series gigantes, en donde, por ejemplo, aquí tienen más de 10,000 pacientes analizados. Entre más grandes son las series, obviamente menos caracterizados están desde el punto de vista fenotípico, y entonces pues hay más pacientes que son negativos, en este caso prácticamente el 60%, pero dentro de los genes que son positivos, pues seguimos teniendo que al menos hay 2 dentro de los más frecuentes, que es GJB2 y todas las causas que están acompañando el síndrome de Usher, que es un gen que es un síndrome muy heterogéneo. Y entonces, a partir de esto, pues también estamos participando en un grupo mucho más grande, que es un estudio multicéntrico, que estamos tratando de hacer, congregar los datos sobre todo de Latinoamérica. Al menos ahorita estamos participando México, Colombia y los pacientes hispanos, como les llaman en Boston, y ahorita llevamos cerca de 260 pacientes, y prácticamente en esta serie, pues lo más frecuente es que sean casos bilaterales, y estamos, pues nosotros con la mayor proporción de casos, más o menos el 50% de los casos de la serie provienen de los casos mexicanos. Y entonces, pues dentro de estos tenemos que prácticamente el 50% de los casos van a ser causas no sindrómicas, dentro de ellas la otra mitad van a ser sindrómicas y que parecen no sindrómicas, pero que en realidad sí son sindrómicas, como les explicaba el síndrome de Usher, y como comentaba, en la serie en México, que es la última barra de la esquina, tenemos que el 62% de nuestros casos terminan siendo sindrómicos o que parecen no sindrómicos, y esto se debe a que tenemos una alta proporción de síndrome de Usher en la serie. Entonces, los pacientes con síndrome de Usher inician con una alteración a nivel de retina antes de la adolescencia, más o menos entre los 8 a los 15 años, y entonces son casos que son bebés que nacen, que no tienen alteración a nivel de retina, que necesitamos estar en un manejo multidisciplinario, porque esos bebés desafortunadamente
van a empezar a perder la visión y tener visión en túnel. Ahorita hay mucha avance desde el punto de vista de terapia génica con algunos ensayos clínicos para este tipo de genes. Sin embargo, pues Usher es muy heterogéneo y hay varios genes involucrados. Entonces, simplemente para que vean dentro de los casos positivos de la serie de los 260 pacientes, pues prácticamente estos primeros casos que ven aquí, SLC26A2, CDH23, MIO15 y ADGRB1, son pacientes que tienen síndrome de Usher, y entonces pues se vuelve un reto desde el punto de vista tanto de la valoración oftalmológica como del empujar y levantar la mano para los ensayos clínicos de las terapias génicas que se están llevando a cabo, porque por ejemplo hay un gen que se llama OTOF, en donde la terapia ya está aprobada por FDA, y así esperamos que poco a poco se empiecen a liberar ciertas otras moléculas y ensayos clínicos que están corriendo hoy en día. Pero pues lo creo que también podemos rescatar es que sigue siendo el gen más relevante GJB2, que desde el punto de vista de tamizaje, que es algo que se hace hoy en día, les comentaba que en el tamiz se pueden hacer estas pruebas, se puede hacer directamente la secuenciación de GJB2, que es un gen bastante chiquito, que tiene prácticamente 2 exones, y entonces se puede llegar a tener en un lapso de pues probablemente 30 días, tanto el diagnóstico molecular como el inicio de todo para que empiecen a hacer la terapia de los implantes cocleares. Y hoy por hoy pues tenemos más de 60 pacientes implantados dentro del hospital a través de este programa de Escuchar Sin Fronteras. Entonces, el primer estudio que les comentaba, donde la investigadora principal va a ser la doctora Mónica Rodríguez, teníamos un rendimiento diagnóstico, es decir, la posibilidad de que estas pruebas salieran. ¿Por qué están oscuras? Salieran positivas, Sí, es del 47%, que si se dan cuenta, pues viene siendo muy similar a lo que estamos viendo con las series más grandes de la colaboración. Entonces, bueno, aquí estamos todos los que participamos, tanto de Centro Médica ABC, de Aurea, que creo que esta es la parte también más relevante del programa de Escuchar Sin Fronteras, que vamos con el acompañamiento de las terapeutas para poder dar la rehabilitación con respecto al lenguaje, pues todas las audiólogas que participan también para la evaluación de estos pacientes, y por supuesto, pues Mari Carmen Ibarra por parte de Grupo México para la gestión de que esto pueda llevarse a cabo. Y ya nada más para terminar. Todos tenemos una historia. Tener más información del programa. Y esta es la mía. Llena de grandes momentos. Aprendí que los límites solo me los pongo yo. Y que puedo lograr todo lo que quiero ser. Todo esto es posible gracias a los implantes cocleares que recibí a los 2 años, a la constante terapia auditiva verbal y al esfuerzo de mi familia y a un gran equipo de profesionales. Escuchar Sin Fronteras es un programa que apoya a niños y niñas de 0 a 24 meses con problemas de hipoacusia severa o profunda, ofreciéndoles la posibilidad de un implante coclear bilateral y el seguimiento a la terapia auditiva verbal. Te escuchamos pronto. Bueno, y con esto quiero terminar para decir que evidentemente todas las alteraciones que estamos hablando de las enfermedades raras, pues requieren un esfuerzo muy grande y que tenemos que estar informados que esto se lleva a cabo aquí en el hospital, que cuentan con la manera en que podamos colaborar y que tenemos algunos ejemplos claros de las enfermedades y cómo podemos accionar para que esto realmente se lleve a cabo en nuestro centro. Muchas gracias. Buenos días. Sí, las quiero felicitar. Abrimos el micrófono para comentarios. Allá en Santa Fe, ¿hay algún comentario? Aquí en Observatorio. Aquí hay, bueno, me uno a las felicitaciones, de verdad, excelente trabajo. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario?
¿Puedo hacer algún comentario? Sí, Doctora Gerson, adelante. Bueno, ante todo, quiero felicitar a cada una de las que hablaron, a felicitar a la doctora Greter de la Clínica de Genética. Sin duda, todos nos involucra la genética y ni hablar la genética en el cáncer. Realmente las alianzas son necesarias, nacionales e internacionales, y la ayuda que nos va a brindar. Yo solo quería preguntar, dentro de la felicitación completa a todas, y realmente tan necesario para el cáncer y para cada disciplina que nos involucra, una pregunta. Hablaron de la detección temprana, de la detección in útero y de la detección prealumbramiento, y mi pregunta era, ¿en qué estaban trabajando y si estaban trabajando en detección oncológica o de mutaciones relacionados a cáncer en el embarazo? Y muchas gracias y felicidades en realidad. Gracias, doctora, por la felicitación. Respecto a la pregunta, sí, no todos están enfocados en cáncer hereditario, pero sí, muchos de estos casos fueron de pacientes o familias que ya se conocen portadoras de una variante de riesgo para algún tipo de cáncer hereditario y se hace diagnóstico preimplantación. No todos, muchos también son condiciones monogénicas, recesivas o ligadas al X que se detectan por paneles de portadores a modo preventivo en los diferentes grupos que hay dentro del hospital, y otros que se detectan después del nacimiento de algún bebé con alguna condición genética específica, incluso en la etapa prenatal. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Tenía levantada la mano la doctora Schweid. Hola, buenos días. Antes que nada me uno a las felicitaciones y creo que está no solo la clínica, pero todo el esfuerzo que hacen las genetistas es algo fabuloso y para reconocer. Más bien quiero hacer un llamado a todos los otros médicos que estamos escuchando, porque ellas requieren de nuestra participación y de nuestro envío a una valoración genética, porque claro, esta sesión es para la colaboración con todos los demás. Muchas gracias. Tenemos varios comentarios. El doctor Montiel pregunta sobre el uso de inteligencia artificial en enfermedades raras. ¿Es amigo o enemigo, ya que los pacientes minimizan sus síntomas y además de la inteligencia artificial solo nos dará lo que queremos escuchar como pacientes? ¿Es mejor la experiencia clínica en este tipo de enfermedades? Creo que, si alguien más quiere contestar, por supuesto, pero creo que como en todos los aspectos, la inteligencia artificial, dependiendo de cómo se utilice, puede ser un gran recurso. Sin embargo, no es la respuesta y no inmediata. No, en el caso específico de las enfermedades raras, la clínica es la que manda, sí, pero también es muy importante el contexto personal, familiar y social en el que está ese paciente. Entonces, sí, buscar tus términos y tus síntomas en inteligencia artificial te puede arrojar una gran lista de condiciones o incluso asegurarte que tienes o no un diagnóstico. Pero si esto no está acompañado de un asesoramiento correcto y de especialistas en el campo, en específico en genética, la toma de decisiones de qué estudio se debe de hacer y si con eso, cuando se logra un diagnóstico en inteligencia artificial, sin tener muy claro qué es lo que se hizo, nos puede generar falsas certezas y al revés, falsas negativos, ¿no? Y esto puede evitar que se logren diagnósticos oportunos o que se hagan tratamientos y estudios innecesarios, que creo que, aunque sin duda es una buena herramienta, tiene que ir siempre acompañada de un especialista en el tema. Muchas felicitaciones. Sí. Adiel, otra de las genetistas está contestando, la doctora Abreu. Sí, yo nada más quería agregar que realmente creo que estamos en una época en donde ya todos los pacientes llegan
después de haber puesto sus síntomas en ChatGPT. Y en genética yo creo que esto es cada vez más lo común que lo raro, y por supuesto tiene que ver con la odisea diagnóstica que ya nos comentaban. Entonces son pacientes que llevan un peregrinar diagnóstico con muchísimos especialistas, muchos años de retraso, y entonces creo que, como comentaba la doctora Schweitz, si nosotros empezamos a tener esta conciencia de la referencia temprana y que desde el punto de vista de la clínica que comentaba la doctora Luisa, creo que todos vamos a tener un diagnóstico mucho más oportuno y evitar que estos pacientes tengan que recurrir a este tipo de estrategias. Por supuesto es útil, y sobre todo, por ejemplo, yo que me dedico a la interpretación de variantes, esta parte de la inteligencia artificial nos da mucha claridad con respecto a cómo se pueden modelar ciertos cambios y ciertas mutaciones, pero por supuesto la inteligencia artificial tiene que saber usarse, y la manera en que los pacientes tienen contacto directo con ella es únicamente a través de estas plataformas, y entonces pues todos tenemos que entrenarnos para poder darle mejor uso a estas herramientas. Gracias. Muy bien. Ahora sí, felicitaciones de HMC, el doctor Roberto Castañeda, la doctora Janet Davague también los felicita y mucho interés en la sesión. La doctora Seguí de Anestesia, gracias por mostrarnos todo lo que se realiza en todo el Centro Médico ABC para pacientes oncológicos heredados, el consejo que asistan a la clínica para familiares en línea directa, también para primas, sobrinas, etcétera. Déjenme terminar aquí antes de que contesten. Felicidades de la doctora Malvis Polonia y Juan Manuel Montiel, gracias, excelente práctica. Si tienen algún otro comentario ahí, si no pasamos a anuncios. Gracias, Yasmin. Si no, muchas gracias. Aquí están las cartas de agradecimiento por parte de la Asociación Médica a todos los participantes de esta brillante presentación, y les invitamos la semana próxima a la sesión de investigación, el próximo martes 10 de marzo, 7 a.m. Siguiente, por favor. Recordamos el primer curso en recursos limitados que se va a llevar a cabo el 13 y 14 de marzo del año en curso. Y la presentación del libro Retos Terapéuticos, Fisiología aplicada a la terapia intensiva y medicina de reanimación, que es la segunda edición que se va a llevar a cabo el viernes 13 de marzo. El primer curso taller Tratamiento del Trauma Facial, que la dirige el doctor Ricardo Cienfuegos, el 20 y el 21 de marzo, aquí en el Campus Santa Fe. Para el 9º torneo de tenis, modalidad dobles, que va a ser llevado a cabo el domingo, el 18 de marzo, no vi la fecha, y la carrera 33 caminata, les pedimos, es parte de nuestro trabajo a fin filantrópico, los invitamos todos a participar. Este es el código QR para el registro, es el formulario de registro de cursos, quien esté interesado, y pues le damos la bienvenida a todos los nuevos residentes e internos y les invitamos a que participen activamente en las sesiones. Gracias.